¿Alguna vez has sentido que la idea de una aventura está sobrevalorada? Tal vez lo has sentido cuando tus amigos deciden invitarte de fiesta en la noche antes del examen final de trigonometría, o cuando has visto personas saltar con paracaídas por televisión y eso, en vez de despertar tu interés, simplemente hace que tu estómago dé una vuelta como si fuera un hot cake sobre la sartén. Todos dicen querer una, pero en verdad, ¿qué tan importante es una aventura para una buena vida? Una aventura no te da estabilidad, no te garantiza salud y mucho menos un buen historial crediticio. Y todos sabemos lo importante que es eso hoy en día. Simplemente, como muchas otras cosas, la idea de que las personas necesitan experimentar algo extraño, novedoso o intenso es algo que nos han vendido Hollywood durante años con sus programas y películas irreales. Una vida sencilla y rutinaria es lo que la gente necesita para ser verdaderamente feliz. Y justo eso estaba pasando por Oriel Davidoff, mientras tomaba tranquilamente su café de las mañanas, sin azúcar y sin crema, simple, sin aditivos, tal cual debe tomarse el café. Todo indicaba que sería un lunes cualquiera. Despertó a la hora en que siempre lo hacía, a las 6:15 am, exactas, y encendió la radio para escuchar la repetición de la conferencia del presidente Nixon de la semana anterior sobre la situación económica del país. Se dio un baño rápido, sin olvidarse de usar el jabón que el dermatólogo le indicó para su piel sensible, y se puso las gotas que empezó a usar desde que dio cuenta que sus ojos se resecaban por estar tanto tiempo bajo el ventilador en la oficina. Lo único que sería distinto en esa semana es que su supervisor regresaría a la oficina después de haber estado trabajando varios meses en otro estado del país, pero eso era algo perfectamente común. Salió a recoger el periódico que ya estaba esperándolo en la entrada de su casa y aprovechó para saludar a la señora Tasha, quien estaba en ropa deportiva saltando la cuerda. Desde que se divorció, Tasha había hecho una dieta tras otra y se ejercitaba todas las mañanas. Sin embargo, Oriel no había notado cambio alguno en ella desde el día en que empezó con este estilo de vida, y eso había sido hacía ya 6 años. Oriel regresó a su casa y comió sin prisa las claras de 3 huevos y una pieza de pan tostado. Todo sin sal, por supuesto, porque debía cuidar su consumo de sodio. Alzó su taza y la acercó para inhalar profundamente. Delicioso. Nada como ese olor del café antes de empezar oficialmente sus tareas del día. Subió de vuelta a su habitación y se puso unos pantalones de vestir color mandarina y una camisa blanca de botones. Ambas cosas las había planchado la noche anterior, después de encargarse de pulir bien sus zapatos. El olor a menta y detergente seguía muy presente en la ropa, y Oriel pasó las manos por encima de su atuendo para asegurarse de que no tuviera ninguna arruga, pelusa o hilo fuera de su lugar. Se fijó en el espejo. Todo parecía estar en orden. Caminó hacia su vestidor y tomó un pequeño peine de dientes afilados, el cual pasó por su cabello y meticulosamente por su bigote. Hoy lucía de un tono marrón vibrante, bastante rojizo, del cual estaba muy orgulloso. Retocaba el color cada 3 días para cubrir sus canas prematuras y hasta ahora nadie parecía notar que se teñía el cabello. Última revisión. Todo parecía estar en orden, excepto por un pequeño detalle. Entrecerró los ojos para asegurarse de que estuviera viendo bien y se acercó más al espejo. Efectivamente, había algo fuera de lugar, después de todo. Saliendo de su fosa nasal derecha, había un vello largo y negro. Intentó rascarse la nariz para ver si se acomodaba solo hacia adentro, pero no se movía. Se alejó un poco más del espejo para decidir
si era muy notorio o si solo estaba, como le repetía su madre, dándole importancia a algo que nadie más que él notaba. Pero sí, sí podía notar ese vello a una corta distancia. Se veía, de hecho, bastante grueso, y Oriel se preguntaba cómo es que no lo había notado antes. Ni hablar, tendría que encargarse de él antes de ir a trabajar. Encontró rápidamente en uno de sus cajones una pinza delgada para la ceja y tomó aire antes de acercarla a su nariz. La verdad es que pocas veces había tenido que quitarse vellos de esta manera, pero cuando lo hizo no había sido para nada placentero. El dolor duraba un segundo, sí, pero era incómodo y Oriel evitaba todo tipo de incomodidad. Bien, era el momento de hacerlo. No podía permitirse llegar tarde. Tomó la pinza y la acercó lentamente a su nariz, aguantó la respiración y atrapó el molesto vello. Solo un pequeño jalón y listo. Cerró los ojos y tiró con fuerza, pero nada, el vello se quedó ahí. Oriel pasó la lengua por sus dientes frontales mientras observaba la situación confundido. Ni siquiera había sentido la punzada de dolor, lo que significaba que tal vez no había agarrado el vello como creyó. Tal vez su vista estaba empeorando, pensó. Sacó los lentes del estuche gris que llevaba siempre en su maletín y se los puso. Ahora que podía ver el vello de forma mucho más clara, se daba cuenta de que estaba más largo de lo que había creído. No era común para él tener vellos de ese tamaño en la nariz. ¿Sería una señal de que estaba envejeciendo? Había escuchado que este tipo de cosas podrían llegar a pasar. Poniendo especial atención, acercó la pinza nuevamente a su nariz. Iba a usar más fuerza esta vez, así que debía prepararse para el dolor. Contó hasta 3 en su mente con lentitud y jaló tan fuerte como pudo. Oriel se quedó tieso. La pinza en su mano no sostenía un vello nasal extremadamente largo, no. Era algo mucho más inesperado que hizo que su piel se erizara al instante. Retorciéndose y cubierta de una capa de moco, estaba una cucaracha de antenas largas. Era pequeña y con la mitad del cuerpo pintada de un tono mostaza. Oriel se preguntaba horrorizado cómo pudo estar todo ese rato adentro de su nariz sin que él lo notara. La cucaracha movió las antenas y Oriel, espantado, sacudió la mano, por lo que el bicho salió volando hasta el otro lado de la habitación. La cucaracha se perdió en algún punto entre la cama y el buró junto a ella. Oriel se sintió impactado y asqueado. Volvió a mirarse en el espejo y con el dedo pulgar separó la fosa nasal tanto como pudo para ver si había algo más. Inclinó la cabeza hacia arriba hasta que el cuello le dolió, pero por más que buscó no vio nada. Tomó un cotonete y hurgó en ambos lados de la nariz, tratando de encontrar algo, pero no parecía haber otra cucaracha. Seguramente ya no había más, seguramente se trataba de un mero accidente. Estas cosas pasan, la gente se come arañas mientras duerme, y no significa que se despierte llena de animales. Intentó relajarse con las respiraciones que le recomendaba su terapeuta, pero la misión de que un bicho había estado dentro de su nariz, dejando todo tipo de suciedad, lo alteraba muchísimo. Corrió al baño y se lavó la cara una vez más con todos los productos que tenía para el cuidado de la piel. Lavó y desinfectó las pinzas que usó para sacar la cucaracha y se hizo una limpieza rápida de nariz con uno de esos sprays que venden para la congestión nasal.
No era lo ideal. En realidad, él prefería poder usar agua con sal, pero el reloj en su muñeca marcaba las 8 de la mañana, por lo que tenía que salir de su casa en ese momento o no llegaría a tiempo a la oficina. Uriel salió del baño sintiéndose fresco, oliendo a jabón y un poco más tranquilo. Pasó la mirada por el piso de su habitación, tratando de encontrar la cucaracha, pero no tuvo suerte. Seguro ya estaba escondida en algún hueco. Al regresar del trabajo tendrá que rociar algo para deshacerse de ella. Salió de casa y se subió a su Datsun amarillo. El interior olía a una mezcla de canela y plástico. Condujo hacia el centro de la ciudad, con ventanas abajo, dejando que la cálida brisa de verano le tocara la piel. No era algo que hiciera seguido, pero cuando se sentía tan tenso como ese día, esto parecía ayudarle a calmar los nervios. Big Yellow Taxi de Johnny Mitchell sonaba en la radio, y Oriel movía ligeramente la cabeza al ritmo de la música, mientras mantenía la vista en las calles frente a él. El sol ya se posaba alto en el cielo, y todo estaba cubierto por un tinte amarillento. Di un rápido vistazo al reloj. A la velocidad que iba, tenía todavía 15 minutos para llegar. Odiaba llegar tarde. No lo había hecho desde hace un año, cuando luego de un incidente con su supervisor no pudo salir de casa a tiempo, debido a una úlcera estomacal que no le permitía despegarse del inodoro por temor a manchar todo con los contenidos de su estómago. Lo que había ocurrido para dejarlo en ese estado era algo en que no le gustaba pensar. Era casi como si lo guardara en secreto incluso para sí mismo. A veces le venían breves recuerdos, en momentos al azar, y tenía que hacer lo que fuera para sacarlos de su mente, por miedo a que ocurriera otro episodio como el de aquel día. Tenía una expresión compaginada cuando finalmente llegó al edificio color crema de su trabajo. Uriel trabajaba en el corporativo de West Banco, un holding bancario de buena reputación en el que llevaba laborando ya 2 años en el área de inversiones. Encontró el lugar cerca de la puerta de entrada y se bajó con su maletín en la mano derecha. Westbaneo estaba cerca de un restaurante de comida rápida y el aire olía levemente a pollo frito. Uriel se rascó la nariz al sentir una leve comezón y tuvo que cerrar la mano izquierda, enterrándose las uñas con fuerza para tratar de no caer en paranoia. ¿Qué tal si había otro bicho? ¿Qué tal si la comezón que sentía era porque sus antenas estaban rozándole la nariz por dentro? Decidió no perder más tiempo, sin importarle nada. Corrió hasta su cubículo, hizo todo lo que pudo para no lanzar su maletín y se sentó con calma. Respiró profundo. Inhaló, exhaló. Inhaló de nuevo más profundo. Exhaló con fuerza. Todo estaba bien. Cosas así pasaban. Por supuesto que sí. No tenía por qué pensarlo tanto. Volvió a sentir comezón y se rascó con tanta fuerza que siguió. ¿Todo en orden? Levantó la cabeza y se topó con su supervisor, Basil, con la frente arrugada por la preocupación. Su cabello negro y ondulado estaba tan bien peinado como siempre y traía puestos unos lentes tipo aviador. Sí, todo bien, dijo Uriel entre dientes. Sentía sus adentros como si acabara de tragar una enorme cantidad de cemento. Odiaba interactuar con otras personas cuando se sentía así de vulnerable. Especialmente odiaba sentirse así frente a su supervisor. ¿Estás seguro? Uriel se quitó los lentes para limpiarlos, ahora que no los tenía puestos. Sus ojos se veían más pequeños, pero más verdes. Te ves preocupado.
Solo no tuve la mejor mañana de todos. No es nada. Muriel pasó salido. Bienvenido de vuelta, jefe. Gracias. Es bueno estar en casa. Los dos se quedaron mirándose en una pausa incómoda, sin saber cómo continuar o qué decir. Basil lo había visto en su peor y más bajo momento, y él sabía que por eso estaba ahí, queriendo apoyarlo, pero eso solo hacía que Oriel se sintiera peor. Basil se encorvó un poco, como tratando que los demás no escucharan lo que iba a decir. Olía a loción para después de afeitarse y a una fragancia amaderada. Su cuello brillaba con una capa muy ligera de sudor. Está bien si necesitas tomarte un descanso. Sé lo mucho que te exiges. De verdad no es necesario, no te preocupes. Le ofreció una diminuta sonrisa blanca para tratar de verse más amable. Basil colocó su mano sobre el hombro de Oriel y esto le hizo dar un salto de inmediato. Se movió con tanta brusquedad que su silla chocó contra el escritorio y tumbó un lapicero. Lo siento. La cara de Basil estaba toda roja y se dio unos pasos hacia atrás. No quise. Se humedeció los labios. Perdón. Y Oriel corrió. Subió al baño de hombres en el segundo piso, que casi siempre estaba vacío. Era excesivo, pero no quería toparse con nadie. Se acercó al lavabo y se miró en el espejo. Se repetía una y otra vez que estaba exagerando, que no era para tanto, que su terapeuta y él estaban lidiando con sus ataques, que solo tenía que respirar y centrarse. Pero únicamente le llegaban imágenes intermitentes del año anterior, cuando Basil fue a visitarlo con una botella de vodka un martes por la noche. Le venían los recuerdos de una mano rozando su brazo, otra mano tomando su rodilla y el fuerte olor a alcohol que hacía que su estómago se enroscara. Pero entonces lo notó. Otro vello largo saliendo de su nariz. Su pecho se contrajo. Acercó su mano lentamente, esperando que en el trayecto todo desapareciera y simplemente fuera uno de sus episodios. Pero sostuvo el vello entre sus dedos, índice y pulgar, y todo seguía igual. Era real, no estaba alucinando. Sentía la garganta seca y llena de acerrín, y las rodillas le temblaban. Apretó y relajó los dedos de los pies dentro de sus zapatos. Sin respirar, tomó valor y jaló con fuerza. El corazón le dio un salto. Era otra de esas cucarachas, pero esta vez se veía mucho peor. En realidad eran dos cucarachas, pero por alguna malformación estaban unidas por la parte trasera y eso las hacía parecer una sola. Tenían el cuerpo grueso y las patas pequeñas y estaban tratando de moverse para subirse a su mano o para que soltara la antena que tenía atrapada. Era una imagen horrible y la cara de Oriel se torció. Era una expresión de asco. ¿Cómo era posible que esas cosas estuvieran dentro de él? ¿Cuántas más se alojaban ahí? ¿Cómo podría sacarlas? ¿Podrían entrar a su cerebro acaso? Oh cielos, por favor que no puedan entrar a mi cerebro. Lanzó el bicho lejos y para este momento, por más que respiraba, sentía que no estaba recibiendo suficiente aire. Se estaba ahogando. Definitivamente se estaba ahogando. No podía respirar. Sentía la parte trasera de su camisa completamente empapada de sudor. Sintió una muy ligera comezón en la nariz y con terror volteó hacia el espejo para ver otra cucaracha saliendo de su nariz rápidamente y tratando de subir hacia su frente. Gritó y con la palma de la mano apartó la cucaracha con la fuerza suficiente para que chocara contra el espejo. El cuerpo de Oriel temblaba con tanta fuerza que le costaba trabajo mantenerse de pie.
El baño estaba volviéndose una mezcla de luces y colores. Todo se veía como si estuviera derritiéndose. Sentí el cuerpo apretado, gomoso y caliente, muy caliente. Se sostuvo de algo, no sabía qué era para este momento, y vomitó hacia el espejo que estaba frente a él. Todo quedó cubierto de las claras de huevo y el café del desayuno. Empezó a jadear por el esfuerzo y sudaba tanto que sus manos estaban completamente húmedas y resbalosas. Vomitó de nuevo. Se tocó el estómago mientras seguía dando arcadas. El baño apestaba a ácido estomacal. Pero entonces todo empeoró. No podía creerlo. Simplemente no podía ser. Todo estaba lleno de bichos. Todo. Estaban caminando entre sus jugos gástricos. No había tantos así en un momento. ¿De dónde salieron? Lo pensé unos segundos. No, eso no podía ser. Todo lo que llega al estómago se muere. No podía haber sobrevivido ahí dentro. Su cuerpo tuvo un espasmo más por el puro y completo asco que sentía. Volvió a vomitar, pero como ya no tenía más comida en el estómago, claramente pudo ver cómo de entre el líquido viscoso salían montones de cucarachas. Oriel gritó con toda la fuerza que le quedaba. Después de lo que le pareció eternidades, entraron dos de sus compañeros, haciendo chocar la puerta contra la pared. Uno de ellos lo ayudó a salir del baño, el otro llamó a una ambulancia. En algún momento alguien le dio algo de agua, pero prácticamente todo resbaló por su barbillo. Se sentía con la cabeza llena de algodón y como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. No se había dado cuenta antes de lo intensas que eran las luces dentro de la oficina, pero en este momento le hacían daño a sus ojos. Escuchó a una compañera mencionar que debían fumigar el baño. Otra decía que tal vez Oriel necesitaba una Coca-Cola para que le subiera el azúcar. A lo mejor podía escuchar a alguien teclear en una máquina de escribir con mucha fuerza. Cerró los ojos, preguntándose cómo podían trabajar con tanto ruido. En su sueño, volvió esa noche en la que Basil fue a visitarlo. No llamó antes, simplemente timbró a las 10 de la noche y le preguntó a Oriel si podía pasar. Como los sueños nunca pueden ser realistas, todos los muebles de la casa estaban flotando. Tal vez era una proyección de su subconsciente o algo así. Proyectaba en vida real esa sensación burbujeante que Basil le provocaba por dentro. Oriel lo dejó pasar y pusieron a los Beatles en el tocadiscos. Estaban bebiendo en el sillón flotante, usando nubes color lavanda como portavasos. Basil traía ropa informal, unos pantalones grises y una camisa de rayas. No recordaba de qué platicaban, pero oía a Basil reír como nunca antes. Echó la cabeza hacia atrás y se le hicieron pequeñas arrugas en los ojos. Su cabello estaba todo revuelto y su piel se veía dorada. Me agradas, le dijo Basil, con los labios mojados por el alcohol. Se acercó un poco y Oriel lo hizo también. Tú también me agradas, respondió con una sonrisa tonta. En un momento, el techo estaba hecho de agua y la sala ya no se hallaba en su casa sino en el jardín. Pero lo que se mantenía fiel a lo que en verdad sucedió fue que Basil y Ozzy se besaban. El beso era suave y lento, sin prisa alguna. Basil le rozó la pierna con una de sus manos y Oriel agarró con fuerza su camisa. Pero después nada. Oriel entró en pánico y le pidió que se fuera,
y luego el techo de agua cayó sobre su cabeza y lo hizo despertar. Abrió los ojos para toparse con la luz de lo que parecía una lámpara, que casi lo dejaba ciego. Buenos días, señor Davidoff. Escuchó una voz desconocida, pero seguía sin poder ver nada por la luz. Nos tenía muy preocupados, dijo el desconocido. ¿En dónde estoy?, preguntó con voz rasposa cuando la luz se alejó. Sentía gruesa la lengua y su garganta le parecía una lija. En el hospital, respondió la voz. Soy el doctor Becker. Una pausa. Es una suerte que haya llegado en este momento. Nunca había visto una situación como esta en todos mis años de práctica. Sus ojos se ajustaron a la luz y pudo ver al doctor Becker, de nariz aguileña y cabello rubio, anotando algo. ¿Qué es lo que tengo?, preguntó, tratando de retomar la compostura. Notó que traía puesta una bata de hospital y se preguntaba cuánto tiempo había estado inconsciente. Se sentía lleno de tierra y quería bañarse para quitarse esa sensación. La realidad es que no lo sabemos. Cambió su peso de un pie al otro. Le realizamos un lavado de estómago ayer cuando llegó y con toda franqueza le digo que lo que menos esperaba era sacar insectos vivos de su tracto digestivo. Presionó 2 veces la parte superior de su pluma para que hiciera un suave clic, y en una cantidad considerable. También están en mi nariz, dijo con un escalofrío. ¿Cómo había sucedido esto? Él tenía su casa en las condiciones más pulcras posibles. Rara vez veía una hormiga, mucho menos una cantidad tan grande de cucarachas. Es la primera vez que me topo con algo así, insistió el doctor. Ya mandamos algunos de los insectos al laboratorio para que sean analizados, pero necesitaremos hacer más pruebas para ver en qué otras partes de su cuerpo se alojan. Oriel asintió con la cabeza, aún sintiéndose desorientado. Todo estaba pasando muy rápido. El día anterior estaba saludando a su vecina como todos los días, y al siguiente era un caso médico extraordinario. Lo mejor es que empecemos con las pruebas esta tarde, dijo el doctor. Oriel volvió a sentir, sintiéndose como un muñeco de trapo. ¿Hay alguien aquí? ¿Quiera que llamemos? ¿Algún familiar? Oriel pensó en sus padres. Ambos vivían en Toronto y ocasionalmente lo llamaban para asegurarse de que estuviera bien y para tratar de persuadirlo de volver a casa con ellos. Sin embargo, su madre sufría de hipertensión y su padre era terrible guardando secretos, así que lo mejor era no avisarles hasta que hubiera salido de la situación. No, muchas gracias, respondió con un hilo de voz. Iba a enfrentar esto solo, como todas las otras cosas en su vida. Los siguientes días pasaron de manera borrosa, entre pruebas de sangre, rayos X, exámenes, documentos que debía firmar, pastillas y sopa de verduras. Oriel se sentía como puré de manzana sobre la cama del hospital. Los doctores no tenían respuestas para él. Solo había algo claro. Los bichos no dejaban de aparecer. No eran cucarachas como en un inicio había pensado, pero tampoco tenía idea de qué eran. No se había registrado un caso como ese en toda la historia. Era totalmente lo opuesto a la filosofía de vida que él tenía. Lo que menos quería era ser sobresaliente en algo. Solo deseaba una existencia sencilla, cómoda y libre de estrés, perderse entre la gente. Pero al parecer la vida tenía otros planes para él. Oriel ahora vivía en un constante estado de alerta. Si sentía la más ligera comezón en la nariz, tenía miedo. Tenía miedo de volver a ver esos bichos nauseabundos salir de su cuerpo. Escuchó que tocaron a la puerta y una enfermera entró para decirle que tenía una visita.
Uriel no tenía ánimos para ver a nadie, pero aún así aceptó que la persona pasara. Una pequeña parte de él ya sabía de quién se trataba, aunque no quisiera aceptarlo, y justamente después de unos momentos entró Basil con un globo azul en la mano. El globo tenía escrito: Mejórate, mejórate pronto, en letras plateadas. Hola, dijo Basil. Parecía venir al trabajo porque traía puesto un traje azul marino y una corbata. Hola. Oriel se frotó el brazo derecho. Te traje un globo. Basil sonrió y dejó el globo junto a la cama. Gracias, respondió Oriel. Hubo una pausa larga e incómoda. Oriel cruzó y descruzó los brazos. Unos niños pasaron riéndose en el pasillo de afuera. No quiero que las cosas sigan así entre nosotros, dijo Basil rompiendo el silencio. Me importas. Y apretó los labios. Tú sabes que me importas y no me agrada que estés aquí pasando por todo esto y yo no pueda acompañarte. No quiero hablar de eso aquí. Ese es un tema privado. Oriel levantó el vaso de agua que estaba junto al globo y le dio un trago. Nadie nos está escuchando. Basil frunció el ceño. ¿Y qué importa si alguien nos escucha? ¿Qué tiene de malo decirte que me importas? Basil venía de Boston, y aunque se disfrazaba muy bien su acento, cuando se enojaba se le notaba más. Pasé un año tratando de dejar todo atrás, pero regresé por ti. Bajó la mirada a sus mocasines. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir bien, dijo Oriel, haciendo los hombros hacia atrás. Otra pausa. Oriel podía sentir algo vibrando dentro de él, y en ese momento no sabía si era nerviosismo o los huéspedes que estaban habitándole el cuerpo. Basil pareció querer hablar varias veces, pero no se decidía. Oriel le dio otro trago a su vaso de agua. Toda la habitación olía a la loción de su jefe. Mi madre siempre decía que... Basil se aclaró la garganta. Mi madre siempre decía que a veces guardamos nuestros temores en cajas bajo llave, cuando no queremos enfrentarlos porque nos dan miedo que nos muerdan y nos coman. Pero luego escapan y nos comen de todos modos. Uriel no sabía qué responder a eso. Toda su vida estaba llena de cajas bajo llave. A mí no me importas. Yo no soy uno de esos, dijo, poniendo especial énfasis en esos. El corazón no se rompe de forma literal, pero sí se le puede quebrar a alguien un poco de su espíritu. Y eso fue lo que vio Uriel en los ojos de Basil en ese momento. Un espíritu que acababa de ser agrietado. Entiendo, respeto tu decisión, dijo con voz pesada. Ya no te molestaré más, Uriel, lo lamento. Y salió de la habitación, dejando en el aire el olor a su loción. Pocas horas antes de que empezaran los exámenes de ese día, Uriel sintió algo bajo la piel. Comenzó con un ligero cosquilleo en la pierna y pensó que simplemente se le había adormecido. Movió la pierna un poco, dobló y estiró la rodilla para tratar de mejorar la circulación. Por un momento sí pareció ayudar, pero luego la sensación se transfirió a uno de sus brazos, y aunque intentó hacer lo mismo, cerrando y abriendo la mano, sabía que esto podía significar algo más peligroso, como problemas cardíacos. Estaba por llamar a la enfermera cuando la sensación avanzó hacia el cuello, y entonces se dio cuenta de que no tenía relación con su torrente sanguíneo. Puso una mano sobre su cuello y sí, entonces lo sintió. Algo se movió por debajo de su piel. Todo su cuerpo se tensó como si fuera un resorte antes de saltar. Repentinamente sentía frío y calor al mismo tiempo, y su respiración se aceleró. La bola bajo su piel
comenzó a subir y Oriel presionó su mano contra ésta, tratando de aplastar al bicho que estaba debajo antes de que llegara a su cara. Pareció funcionar. Se detuvo, pero no quitó su mano de ahí, hasta que lentamente volvió a percibir movimiento. Empezó a temblar cuando sintió que dos bichos escalaban por su mandíbula. Intentó aplastarlos de nuevo, pero entonces, por el otro lado de su cuello, algo más estaba subiendo. Gritó mientras sentía cómo poco a poco más animales caminaban por dentro de su cara. Tal vez eran unos 10 o quizá 20. Se movían por debajo de su frente, de sus pómulos, de su barbilla. Oriel quería arrancarse la cara y justo eso hacía cuando empezó a enterrarse las uñas en las mejillas, tratando de extirpar esos malditos insectos. Arañó y arañó, hasta que sus manos y las cobijas quedaron llenas de sangre. Logró arrancarse un pedazo de piel de la sien y otro pedazo de encima del labio. Estaba tratando de escarbar cuanto pudiera para sacarlos, pero por más que se golpeaba la cara para aplastarlos y por más que transformaba su piel en tiras, cada vez parecía haber menos insectos. Vio un bulto avanzar por su brazo derecho y saltó de inmediato, enterrándose los dientes con fuerza. Se arrancó un trozo y la sangre resbalaba profundamente. Introdujo sus dedos entre los tendones, sin importarle el daño permanente que se podría causar, y logró sacar una de esas malditas cucarachas. Esta era más grande y gorda que las que habían salido de su nariz y su estómago hace unos días, y con odio la apretó hasta que explotó en su mano. Se sintió satisfecho por unos segundos, pero volvió a sentir movimiento dentro de su palma. Confundido, abrió la mano solo para ver cómo sobre el cadáver del bicho ahora había dos nuevos. «Aléjense de mí, malditos», exclamó, «déjenme en paz». Los enfermeros entraron y lo detuvieron firmemente, pero Oriel luchaba con todas sus fuerzas. «Están bajo mi piel», aulló. «Quítenmelos, quítenmelos». Sintió el pinchazo de una jeringa y después todo se apagó. Cuando despertó, los doctores le informaron lo que ya temía. El laboratorio no había logrado determinar qué tipo de insectos eran, pero lo que sí sabían era que Oriel estaba completamente infestado. Todos sus órganos internos, incluyendo su cerebro, estaban llenos de estos bichos. Tuvo una oleada de ansiedad en todo el cuerpo. Casi podía sentir a los bastardos caminando dentro de su cráneo. Su piel pulsaba por el dolor de las heridas y ya no tenía la fuerza para mirarse al espejo y ver cómo había quedado su rostro después de lo que acababa de pasar. De momento, no tenían una solución, solo le comentaron que desafortunadamente todos los bichos debían ser contenidos y no exterminados, ya que cada vez que uno moría aparecían otros. Los médicos no le encontraban sentido a esa forma de multiplicarse, pero estaba siendo un verdadero problema, ya que otros 5 pacientes habían sido infestados, así como algunos miembros del equipo médico. Oriel se quedó sentado en su cama, viendo el globo azul llevado Basil, quien no había vuelto a visitarlo, ni a llamarle, ni a enviarle una carta. Dentro de todo, estaba bien con eso. No quería arrastrarlo a esa vida en el hospital, y mucho menos contagiarlo de estos bichos. Pero aún así, este resultado hubiera sido inevitable. Se imaginaba que pudo haber vivido un camino más feliz. Oriel sostenía que él no era una persona a la que le gustara la idea de una vida extrema, tomando riesgos, pero tal vez pudo haber encontrado aventura en pequeños momentos de valentía, y quizá eso lo hubiera hecho sentir más completo. Los días fueron pasando
y poco a poco las cosas más sencillas le iban pareciendo difíciles. Ya no podía comer. Todo el tiempo se sentía lleno por los bichos en el estómago, por lo que debía alimentarse por vía intravenosa. Los insectos se alteraron en una ocasión y un grupo de ellos le perforó uno de los ojos en su intento por salir. Oriel ahora estaba usando un parche para cubrirlo. Tan seguido como se podía, los doctores le realizaban operaciones para tratar de sacarle de los órganos cuantos insectos pudieran, en donde estaban colocando todos esos bichos. Oriel no tenía idea y realmente no le interesaba. Por ahora eso estaba prolongando su vida mientras lograban encontrar una solución permanente. Oriel no tenía expectativa alguna ya. Estaba bien si los tratamientos funcionaban y también si no lo hacían. Solo había un pensamiento que lo incomodaba por las noches y era el hecho de que, por más llaves y cajas que usó, al final se lo comería.